Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico para el día de hoy, que se titula La Iglesia, una comunidad multicultural. Esto es parte de la educación cristiana para adultos de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Aquellos que tengan el expositor bíblico, que es la guía del alumno o discípulo, me pueden seguir en la página número 5, el estudio bíblico número 1. La Iglesia, una comunidad multicultural. Y como nosotros siempre acostumbramos a hacer, que compartimos un video con ustedes que está directamente relacionado con el tema que vamos a desarrollar hoy, pues a continuación vamos a disfrutar del mismo. Empieces con el himno del día y todos te miren así. En el mejor de los casos te olvides, que no digas no. La comunidad cristiana se enraiza en la historia de amor y alianza entre Dios y su pueblo que se narra a lo largo de la Biblia. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es llamado a vivir en unión íntima con Él, con el hermano y con la creación. Es lo que llamamos la comunión. Es en esta comunión donde los cristianos creemos que llega a darse la realización plena de la persona. La realización, en sentido cristiano, no es nunca algo individual. Ya en las primeras páginas de la Biblia, Dios pregunta al hombre: ¿dónde está tu hermano? No puede haber comunión con Dios si no la hay con el hermano. Por eso, todo camino de vida cristiana pasa por la comunidad. Vivimos en comunidad para dar testimonio del amor de Dios. Ella se convierte en nuestra familia. Y imagen de las primeras comunidades cristianas ponemos todo en común: amistad, oración, bienes, éxitos, trabajos y dificultades. La vida fraterna es una fuente de alegría y a la vez no está exenta de tensiones. Estas dificultades nos ayudan a vivir el Evangelio en las distancias cortas, a dejarnos corregir, pedir ayuda y experimentar el regalo de la reconciliación. Los cristianos descubrimos en nuestros hermanos el mismo rostro de Jesús. Damos gracias por sus dones, aceptamos con amor sus debilidades, nos apoyamos mutuamente y tratamos con mansedumbre y cariño. Dice el Señor, que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Jesús es el centro, Él es el que nos reúne, no nuestra afinidad o amistad. Él inspira y da fuerza a nuestra vida, convirtiéndola en signo ante los demás. Nos dice: la señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis los unos a los otros. Cuando olvidamos que el mandamiento del amor hemos de vivirlo primero con nuestros hermanos para poder anunciarlo luego, nuestra vida de comunidad puede volverse ruinosa. Pero cuando Dios inspira nuestras acciones, la vida fraterna irradia alegría e infunde amor donde se hace presente. La comunidad proporciona el clima idóneo para vivir la oración, para revisar la vida y discernir los medios para la misión. No puede haber progreso espiritual sin acompañamiento. Por eso es tan importante acompañarnos mutuamente en el camino de la fe. Juntos aprendemos a buscar hacer la voluntad de Dios, a salir de nuestros autoengaños y a vivir una vida generosa de entrega. El Espíritu Santo, que es la vida de Dios en nosotros mismos, nos empuja a salir de nuestra comodidad y a vencer nuestros miedos para anunciar que Dios conoce nuestros nombres y tiene un plan de amor para cada uno. En medio de un mundo donde la búsqueda de la autorrealización nos ha llevado a ser insensibles ante el sufrimiento de los demás, a poner nuestros intereses por encima de todo, a descartar a los pequeños y a los pobres, a los ancianos y a los niños, la comunidad cristiana brilla como una luz, recordando que solo la fraternidad, el amor al prójimo, nos puede salvar.
Es fidelidad y lo que da sentido a nuestra vocación y a nuestra acción misionera. Que alguien te rellene la nevera de agua para que puedas beber, podría ser. Caminar juntos con Jesús a pesar de nuestras diferencias y de nuestras debilidades. Salir de la zona de confort y responder con generosidad a la llamada de Dios. Condivisión. Lieu de vie. Un regalo que tú mismo construyes. La rencontre fraternelle. Es disfrutar juntos. Lugar de compartir y de alegría. Es un milagro. La fraternité dans la diversité. Tener en quien confiar. Compartir vida, compartir fe. Donde podemos encontrar con los mejores amigos. C'est donc vivre avec le plus difficile de l'être humain, donc un lieu de pardon. Acoger la debilidad de tus hermanos para comprender la tuya. Valorar también la grandeza y los talentos que tienen tus hermanos para también ser agradecidos con los tuyos. Es cruz, pero vida. Es una pasada, no te lo pierdas. Una de las características más importantes de la Iglesia de Cristo es su multinacionalidad. En él se está cumpliendo la promesa del pacto de Dios que hizo con Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Con el tiempo, el judío desarrolló un orgullo espiritual y eso lo condujo al odio final entre el judío y el que no lo era. Pero ahora el Señor Jesucristo ha logrado la paz entre ambos pueblos. Esto significa que tenemos paz con Dios y que también tendríamos que tener paz entre nosotros. La primera parte de nuestro estudio bíblico para hoy es la revelación de Dios produce diferentes reacciones. Esto se basa en Mateo 2, versículos del 1 al 12. La reacción de los inconversos. Mateo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La historia de los magos de Oriente debe causarnos mucha admiración por su valor y perseverancia. Algún mensaje habían recibido de parte de Dios en cuanto al nacimiento del Mesías. Ellos sabían que el rey de los judíos tenía que nacer en la tierra de Israel, cuya capital es Jerusalén. Mateo 2, versículo 1. Sabían también que ni los romanos como el César, ni Herodes, serían los gobernantes eternos de los judíos. Y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Quizás habían leído acerca de la estrella de Jacob. Probablemente habían oído del salmo que dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Salmo 138. 4. Lo cierto es que ahora, cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, no importa quién ni de dónde éste sea, habrá resultados notables en su vida, aunque inicialmente no sepa cómo responder a ella. ¡Qué excelente lección nos ofrecen los magos de Oriente! La reacción de los religiosos. Mateo 2, versículos del 3 al 6. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes no era un conocedor de las Escrituras, mucho menos
un creyente en las profecías. Era un perturbado rey que fue a convocar a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Mateo 2, versículo 6. Ni Herodes, ni los sacerdotes, ni siquiera los escribas se interesaron en comprobar el cumplimiento de esta maravillosa profecía. Hay muchos religiosos, pero muy pocos creyentes, hacedores de la palabra. Santiago amonestaba diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de los enemigos. Mateo 2, versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Las intenciones de Herodes eran malignas. Él quería saber qué opinaban los conocedores de las Escrituras para ver cómo eliminaba el peligro de que se levantará un nuevo rey. Este gobernante no era más que un usurpador del gobierno y del reino de los judíos. Herodes era tan despiadado y cruel que había dado muerte a 3 de sus hijos porque los consideraba rivales en el reino. Herodes tipifica toda la hipocresía y malicia que hay en el mundo, con una vestidura superficial de religión. Cuán diferente era la actitud de los venerables viajeros, que en verdad buscaban a Jesús para adorarlo. Vamos a ver ahora cuál era la reacción de los creyentes. En Mateo capítulo 2, versículos del 9 al 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Al salir del palacio de Herodes, los magos volvieron a ver la señal en el cielo. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cómo no iban a regocijarse? Si era Dios mismo el que iba delante de ellos, guiándolos hasta su amado Hijo. Dios dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13. El Señor se sigue manifestando a los que lo buscan para adorarlo y darle lo mejor de su vida, como los adoradores de Mateo 2:11. Vamos a comenzar ahora la segunda parte de un estudio bíblico que se titula La revelación de Cristo elimina todas las barreras, que está escrito en Mateo 8, versículos del 5 al 13, y Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 16. La fe en Cristo sobrepasa toda barrera. Se basa en Mateo 8, versículos del 5 al 9. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Mateo pareciera indicar que este centurión vino personalmente a hablar con Jesús. Sin embargo, Lucas aclara que la petición de sanidad por su siervo la hizo por medio de unos ancianos de los judíos. El centurión estaba consciente de que, según la ley judía, un no judío podía entrar en la casa de un gentil. Un judío podía entrar en la casa de un gentil. Lo más asombroso de su fe es en el mensaje que le envió al Señor: solamente di la palabra y mi criado sanará. En cuanto a los que buscaban la ayuda de Dios, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, versículos del 19 al 20. La fe en Cristo nos constituye hijos de Dios. Está basado en Mateo 8, versículos del 10 al 13. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas allá afuera. Y así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Al oír Jesús las palabras de fe que aquel centurión profirió, lo primero que hizo fue compararlo con la incredulidad de los judíos. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8, 10. Jesús destaca aquí que la única puerta de entrada al reino es por medio de la fe. Y esto es bien importante. La salvación no es posesión de raza alguna, sino de todo aquel que en él crea. El poder de la palabra de Dios sigue obrando maravillas entre los pueblos extraños y naciones paganas. El poder del evangelio sigue transformando los corazones y salvando a los pueblos. La internacionalidad de la iglesia y el alcance mundial del evangelio fue anunciado por Jesús cuando celebró la fe del centurión al decir: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8, 11. La fe en Cristo nos hace parte de su pueblo. Efesios 2, versículos del 12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo hace una descripción de la triste suerte y desesperada situación de los que éramos judíos. Número 1. Estábamos sin Cristo. Esta es la mejor definición de una persona perdida.
Número 2. Alejados de la ciudadanía de Israel, el no judío no tenía una religión dada por Dios como la tenía el judío. Número 3. Ajenos a los pactos de la promesa. Dios había prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente es Cristo Jesús. Número 4. Estaban sin esperanza. Las religiones del mundo no tienen una esperanza segura. No pueden prometer vida eterna. Son vagas o confusas acerca de lo que sucede después de la muerte. Y número 5. Sin Dios en el mundo, el hombre queda sin Dios por decisión propia. Pero ahora en Cristo, los que estábamos separados hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Cristo, por su muerte, retiró el velo o cortina y se convirtió en el camino, la verdad y la vida. Ahora podemos ir por medio de Cristo directamente a la presencia del Dios el Padre. La cruz elimina todas las barreras, las vallas y el evangelio es predicado. No importa el color de piel o la raza o la nacionalidad, hemos convertidos en un hombre nuevo, alcanzando la paz en el mensaje de amor de Dios, revelado en Cristo, que llega a todos los pueblos de la tierra, a todas las personas que sea su condición, para invitarle a formar parte del edificio que Dios continúa levantando en los cielos. Vamos a ver si entendimos lo que estuvimos discutiendo durante la mañana de hoy. Y ustedes me van a ayudar a contestar estas preguntas. Vean la ilustración que tengo ahí. Menciono una de las características más importantes de la Iglesia de Jesucristo. ¿Y qué significa? Una de las características más importantes de la Iglesia de Jesucristo es la multinacionalidad. Esto significa que no importa el color de piel, o la raza, o la nacionalidad, estamos siendo llamados a formar parte del pueblo escogido de Dios. ¿Cuál sigue siendo la única puerta de entrada al reino de los cielos? La única puerta de entrada al reino de los cielos es la fe. Mencione algunas de las condiciones en que nos encontrábamos los gentiles antes de conocer a Cristo. Número 1, estábamos sin Cristo. Estábamos también alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, ajenos a los pactos de la promesa de Dios. Estábamos totalmente sin esperanza. Y número 5, y por último, estábamos sin Dios en el mundo. En la Gran Comisión, Jesús expresó la disposición divina cuando dijo, por una parte, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y por otra, id y haced discípulos a todas las naciones. La internacionalidad de la iglesia se debe a que Cristo se está bendiciendo a todo el género humano. Existe la posibilidad que sean salvas todas las naciones. Solamente los que obedezcan el llamado de Dios alcanzarán misericordia. El milagro que hizo Jesús en Capernaum en respuesta a la fe del centurión romano. Esto nos enseña que debemos seguir expandiendo el evangelio porque hay salvación para todos. Así sea. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más por toda y cada una de las bendiciones que nos has dado a nosotros, tu iglesia. Te pedimos que nos sigas dirigiendo y guiando a través de estos estudios bíblicos para llevar fe, esperanza y amor a todos y cada uno de nuestros hermanos. Danos la sabiduría necesaria para seguir llevando el mensaje de fe y de esperanza.
Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.